Apreciados y respetados aprendices de la tecnología en distribución física internacional, para mí un placer en este momento compartir con ustedes este espacio formativo. Saludos a los aprendices que en este momento nos acompañan en la sesión. Bienvenidos sean ustedes a esta última fase de proyecto, fase evaluación. Ya están ustedes a puertas de culminar su etapa lectiva de la tecnología y ya esto es un gran casi logro que ustedes van a tener próximamente. Para ello nos queda el último esfuerzo. Por eso traigo a ustedes este mensaje muy especial, y es que cuando sientas que no puedes dar un paso más, mira hacia atrás y contempla todo lo que has logrado. Eso te dará impulso para dar un nuevo paso u otro paso. Yo sé que muchos de ustedes en el camino de pronto han querido retirarse o desistir del proceso formativo, pero ya miren ustedes que todo este trabajo que ustedes llevan en curso ya casi lo van a lograr, ya es un éxito futuro que ya casi van a tener y valió la pena. Bien, entonces, pues llenarnos de mucha valentía para terminar esta última etapa del proceso y automotivarnos, que es tan fundamental en este momento. Bueno, mis chicos, pues esta última fase voy a iniciar entonces con la explicación de la evidencia 1 y 2. Ya les han explicado a ustedes las evidencias de cultura física, la evidencia de cultura física y la evidencia de bilingüismo, porque es importante que tengan presente que los instructores transversales solamente trabajan en el caso del instructor de cultura física, y es algo que también les iba a comentar acá. Ustedes tuvieron clase con el instructor de cultura física el día 15 de noviembre, ¿bien? Donde el instructor les explicó la evidencia, presentación interactiva, desarrollar habilidades psicomotrices y de pensamiento. Pues resulta que nuestro instructor Carlos se jubila, y por ello esta evidencia solamente va a ser calificada. Esta evidencia no aplica con el tiempo que está acá. Esta evidencia solamente va a ser calificada hasta el día 30 de noviembre, porque él se jubila a mediados de diciembre y él ya no va a calificar porque tiene un proceso obviamente de entrega de cargo y ello necesita tiempo. Por esa razón es importante que tengan presente organizar sus tiempos para que puedan cumplir y no les quede esa evidencia sin calificar. El instructor líder no califica evidencias que no son de su competencia. Cada instructor competente es quien califica sus resultados de aprendizaje. Por ello, muy importante, y eso ténganlo muy pendiente, tienen hasta el 30 de noviembre para poder entregar esta evidencia y que el instructor Carlos se las califique. Evidencia 8, presentación interactiva, desarrollar habilidades psicomotrices y de pensamiento. También les comento que como nosotros vamos a tener el cierre de la... Como vamos a tener el cierre de la actividad, digamos, de este año, también los instructores transversales deben dejar todo al día. Por esto es importante que tengan presente que las evidencias de todos los instructores transversales deben entregarse a más tardar diciembre, porque ellos son contratados hasta la primera semana de febrero. Entonces, por esta razón van a quedarle evidencias por calificar. Todas las evidencias de bilingüismo, de cultura física, deben ser entregadas este año. Recuerden que de cultura física hasta máximo el 30 de noviembre, porque el instructor se jubila, y la de bilingüismo hasta máximo la segunda semana de diciembre para que sea calificada este año. De lo contrario, va a ser calificada hasta febrero, que nuevamente son contratados los instructores contratistas. Bien, entonces para que lo tengan muy presente, estimados aprendices, estas indicaciones que les acabo de comentar, dejarlo atentos. Bueno, aquí les voy a explicar en esta sesión dos evidencias, que es la evidencia 1, presentación interactiva, controlar el recorrido del producto en la distribución física internacional. Ambas evidencias pueden ser entregadas de manera individual o grupal. Y la evidencia 2, informe, reconocer la importancia de los acuerdos comerciales. Estas evidencias hacen parte de la última fase de proyecto, fase evaluación. Y les comento que la fase de evaluación para la ficha terminada en 57 inició más bien el 16 de noviembre y culmina el 12 de marzo de 2023, junto con la etapa lectiva. Bien, para la ficha terminada en 4.3 inician la fase evaluación mañana 22 de noviembre y culminará el 29 de marzo de 2023.
Bien, estas son las fechas para que las tengan muy pendientes. En esta fase, última fase de su proyecto, de su etapa lectiva, ¿me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? ¿O entrecortado? Bien, profe, bien. Ok, perfecto. Muy bien. Me están escuchando bien. Bueno. ¿Qué objetivos vamos a abordar en esta última fase de proyecto de su etapa lectiva de la tecnología en distribución física internacional? En esta última fase van a profundizar sobre los conocimientos que ya adquirieron. No se va a adquirir un nuevo conocimiento ya sobre los mismos temas que hemos tratado, pero lo que se va a hacer es profundizar en ellos. Bien, entonces van a conocer temas como o a retroalimentar temas como la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, la administración del sistema de trazabilidad, objetivos del sistema de gestión de la cadena de suministros, el sistema de medición a través de indicadores de desempeño y la implementación de las oportunidades de mejora en los procesos de distribución física internacional. Y en este momento el recorrido que ustedes ya han realizado en su etapa lectiva es este. En cada inicio de fase les he mostrado este recorrido, este paso a paso, estos escalones que ustedes o peldaños que han ustedes logrado avanzar durante el proceso formativo desde que iniciamos la fase de inducción, luego pasamos fase análisis, luego ustedes ascendieron a fase planeación, en este momento están terminando, hoy para la ficha 4.3 terminaron fase evaluación y hoy ya están a partir de mañana la fase evaluación para la 4.3 y para la 5.7 si ya empezaron fase de evaluación desde el 16 de noviembre. Bueno, entonces ustedes están en la última fase de proyecto de la etapa lectiva que tenía una intensidad de 3.810 horas, 18 meses de formación, 6 trimestres, para que una vez culminadas estas 595 horas, inicien ustedes ya su etapa productiva. Bien, y terminan. Ese es digamos, lo especial para ustedes y muy grato saber que ya casi están a puertas de terminar. Este inventario de la fase de evaluación que están viendo en este momento en pantalla, van a ustedes a tener en cuenta que en esta última fase van a tener 12 competencias de aprendizaje, 14 resultados de aprendizaje, 2 actividades de proyecto a abordar en esta última fase, actividad de proyecto 16, actividad de proyecto 17, 3 actividades de aprendizaje en esta fase, actividades 18, 9 y 20, y 15 evidencias por realizar. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? Chicos o chicas, ¿me están escuchando y viendo bien la pantalla? ¿Me están escuchando bien? Por favor, me confirman si me escuchan bien. ¿Y Sí, están viendo señora. bien las diapositivas? Sí, señora. Profe, yo Perfecto. le quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu Es que, pregunta? Dime. bueno, pues creo que en base a lo que vamos a terminar la fecha y todo eso de la etapa lectiva, es que yo me inscribí en lo de la página del SENA, en la aplicación, yo me inscribí en ¿De aprendizaje? sí, ¿Qué me inscribí aprendizaje? sí, me inscribí en uno de los contratos que salían con una empresa y es una de Vogue. Y pues hasta el momento pues ya estoy haciendo las entrevistas y todo eso. Entonces me preguntaba más o menos, o sea, cómo le explico en la segunda? La etapa lectiva, o sea, nosotros podemos entregar trabajos antes de diciembre, porque yo tendría que viajar pues bueno, si me sale la vacante, tendría que viajar esto en enero para Bogotá. Ustedes no pueden empezar etapa productiva si no han terminado Terminar. etapa lectiva. Eso Sí, ustedes lo saben. eso era lo que Entonces, decía. la ficha 5.7 termina en Sofía Plus, la etapa lectiva, la terminada en 5.7 el 18 de marzo de 2023. Es decir, hasta el 19 de marzo de 2023 puede iniciar etapa productiva la ficha 2404.857. La ficha 24.22.543 termina la etapa lectiva el 3 de abril de 2023, es decir, que no inicia etapa productiva sino hasta el 4 de abril. El contrato de aprendizaje inicia desde el 4 de abril de 2023 para la ficha 24.22.543. Si la empresa la va a patrocinar, la puede patrocinar en etapa lectiva.
pero no puede hacer etapa productiva hasta que no termine etapa lectiva. Bien, si es tu pregunta, ¿es claro? Bueno, sí, señora. Sí, claro, me queda más claro. Sí. La empresa le puede patrocinar etapa lectiva para que usted pueda tener en este momento la empresa, digamos, como lista o ellos contar con usted, pero no le patrocinan sino como etapa lectiva. Y ya cuando, y se hace un contrato por etapa lectiva, ya cuando usted empiece etapa productiva, ya va otro tipo de contrato, que es el contrato de etapa productiva, porque ya ahí hay, digamos, el pago que se le da a usted en la empresa es diferente. Ya usted ahí recibe, obviamente, ARL y el apoyo de sostenimiento, que no es llamado salario, sino apoyo de sostenimiento. Ustedes ya eso se les ha indicado en formaciones anteriores. ¿Bien? ¿Es claro? Entonces, ¿tu pregunta? Señora. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, mis chicos. Entonces, en este momento están apreciando ustedes el cronograma de fase de evaluación, última fase de proyecto para la ficha terminada en 5.7. Entonces, hoy vamos a abordar estas dos evidencias. Bien, las siguientes sesiones explicaré la evidencia 3 y 4. Y los planes de mejoramiento los vamos a hacer el 8 y 9 de diciembre. Espero que de estas evidencias no se me vayan a colgar en tiempo para que no vayan a plan de mejoramiento el 8 y 9 de diciembre. De una vez les anticipo estas fechas para que no vayan a plan de mejoramiento, porque todo debe quedar entregado con corte a diciembre, porque nosotros salimos a vacaciones el 16 de diciembre. Hasta el 16 de diciembre atendemos o calificamos y nuevamente iniciamos hasta el 23 de enero 2023. 23 de enero 2023. Bien, entonces deben dejar todo listo al 16 de diciembre porque los instructores califican hasta ese día. No es que vayan a enviar a medianoche. Es decir, todo lo que se envía hasta el 15 se califica al 16 y el 16 se califica. Lo que envíen en la tarde o noche, ya no va a ser sino calificado hasta el 23 de enero. Y si es una evidencia transversal, es decir, de bilingüismo o de otro instructor que no sea el líder, va a ser entregada, calificada hasta principios de febrero. Por favor, me apagan el audio, la persona que tiene el audio prendido. Perfecto, muy bien. Entonces, otra cosa para poderles comentar y aclarar, tengan en cuenta que el instructor de cultura física les explicó la evidencia 8, presentación interactiva el 15 de noviembre, ¿cierto? Esta evidencia tiene que ser entregada hasta máximo el 30 de noviembre porque el instructor se jubila y no va a estar más con el centro de formación. En diciembre va a ser un proceso de entrega del cargo. Entonces, para que tengan presente la evidencia 8 que ya les explicaron, el 15 de noviembre debe ser entregada a máximo el 30 de noviembre para que el instructor les califique el siguiente día. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Me confirman, por favor? ¿No? Chicas, ¿me están escuchando bien? Sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que yo acabo de entrar a clase porque estaba por carretera y no me cogía bien la señal. Entonces, pues, solo escuché ese pedacito de lo del profesor que ya en el chat nos habían comentado. Entonces, eso me queda claro. Pero pues no sé si haya explicado algo más, así muy interesante o algo así. Bueno, digamos que esto es importante que lo tengan presente. Gracias, Liliana, por tu participación. Muy importante dejar la evidencia de bilingüismo y de cultura física entregada este año para que sea calificada este año. De lo contrario, la de bilingüismo va a ser calificada hasta febrero y la de cultura física hasta que nos asignen un instructor. Entonces, por favor, la evidencia de cultura física la entregan máximo al 30 de noviembre para que el instructor nos califique la primera semana de diciembre. Bueno, chicos, y no vayan a plan de mejoramiento también en mis evidencias, que el plan de mejoramiento se va a hacer entre 8 y 9 de diciembre de estas evidencias. Bien, entonces tengan en cuenta que deben dejar todo al día para que no vayan a plan de mejoramiento.
Bueno, vamos a empezar con la explicación 1 de la evidencia 1, presentación interactiva, controlar el recorrido del producto en la distribución física internacional. Muy atentos, esta evidencia es una presentación interactiva, como su nombre lo indica, no es simplemente entregar un documento en Word o un documento o una imagen, es una presentación que debe ser, como su nombre lo indica, interactiva. Es decir, pueden entregarla en formatos como Prezi o PowerPoint, pero con audio, ¿bien? Ustedes deciden cómo lo van a hacer, pero que sea interactivamente presentada. Ya la fase evaluación está disponible en plataforma junto con su contenido y el cronograma fase evaluación les fue enviado a su grupo de WhatsApp y está disponible en el link cronograma la fase evaluación. Bueno, tengan en cuenta ustedes que este material de formación, material llamado Integración, Monitoreo y Creación de Valor de la Distribución Física Internacional y Plan de Mejoramiento del Talento Humano, es el que están viendo en este momento el contenido, ¿bien? Donde van a ver ustedes manejo de seguros y fletes en la carga, integración y costos en la cadena de abastecimiento, monitoreo de procesos logísticos a través de la trazabilidad, generación de valor en la cadena de suministro, benchmarking, planes de mejoramiento del recurso humano. Para esta evidencia 1, van ustedes a tener presente leer el documento Estándares Globales para la cadena de abastecimiento como documento complementario. Bueno. E iniciamos esta primera evidencia, presentación interactiva, controlar el recorrido del producto en la distribución física internacional. No sé si me escuchan, estoy bastante enfermita de la gripa. Le voy a pedir el favor, ya llevo 2 clases, que me colabore Liliana, si es posible, me colabore leyendo la introducción de esta evidencia, de estos 3 párrafos. Liliana, ¿me colaborarías, por favor? ¿O Lady? ¿O Jimena? ¿Ninguno? Ah, sí, profe. Desde es Bueno, importante, sí, por favor. es importante recordar que el sistema de trazabilidad es primordial para lograr el éxito de una empresa. Ese sistema no debe ser completo y se debe ajustar a cada una de las actividades que realiza la compañía de manera rápida y fácil. Además, se debe resaltar que el uso adecuado del sistema de trazabilidad le permite a la empresa controlar y obtener beneficio de la información que el sistema genera. De acuerdo con lo anterior y con el fin de profundizar sus conocimientos en el sistema de trazabilidad de una empresa, elabora una presentación interactiva atendiendo a las siguientes indicaciones. ¿Las indicaciones también las leo, profe? No, no te preocupes. Te agradezco mucho tu apoyo. Eres muy amable. Muy bien. Primer punto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esa presentación interactiva? Dice que tengan en cuenta para desarrollar esta evidencia el producto que usted ha utilizado en actividades desarrolladas anteriormente. El mismo producto sobre el cual han trabajado las evidencias, van a trabajar esta evidencia, es lo que quiere decir el primer punto. Entonces, simplemente aquí me escriben el nombre del producto. Aguacate, panela, arroz, café, sillas de madera, puse aquí simplemente un ejemplo. Bien, eso es. Segundo punto, diseñe un modelo de base de datos según los requisitos o requerimientos de trazabilidad del producto, teniendo en cuenta cada una de las etapas del proceso desde el Profe, no se le escucha nada. suministro de materia prima, es decir, ¿me están escuchando? Ahora No, pero sí. el audio. Ah, ¿se fue el audio? Bueno, ya me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces íbamos en el punto número 2. ¿Hasta el punto número 2 me escucharon? ¿O hasta el punto 1? ¿Me confirman Profe, solo escuchamos el punto 1. Sí, solamente el punto 1. hasta qué momento me escucharon? Por favor. 2 dice que lo que vamos a hacer es
que vamos a diseñar un modelo de base de datos según los requerimientos de trazabilidad del producto que eligieron en el punto 1, teniendo en cuenta cada una de las etapas del proceso, desde el suministro de materias primas, es decir, desde el primer eslabón de la cadena de abastecimiento, hasta el último eslabón de la cadena de abastecimiento, que es llevar el producto al consumidor final. Desde todo ese recorrido, de principio a fin, vamos a diseñar un modelo de base de datos según los requerimientos de trazabilidad de ese producto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder hacer ese modelo de base de datos? Yo les traigo aquí un ejemplo y una tabla sobre el cual podemos hacer o dar respuesta a ese punto número 2. Aquí simplemente puse el primer eslabón de la cadena de abastecimiento, que es el suministro de materias primas, es decir, proveedores, ¿bien? Hasta el último eslabón de la cadena de abastecimiento, que es el consumidor final. Simplemente, pues obviamente ustedes van a tener que incluir las que faltan, ¿de acuerdo? Obviamente a su cadena de abastecimiento. Recuerden que la cadena de abastecimiento inicia con los proveedores y termina con el consumidor final. Van distribuidores, van centros de distribución, va producción, transporte y demás. Bueno, entonces tengan presente que esto depende de las etapas necesarias para la producción o entrega del producto hasta el consumidor final, dependiendo del producto. Bueno, una vez usted ya ha definido esas etapas del proceso, usted va a definir los requerimientos de trazabilidad. ¿Alguien podría recordarme qué es la trazabilidad? Esta temática ya la hemos visto. Recordemos que esta última fase no son temas nuevos, simplemente es profundización de los temas ya vistos. ¿Quién podría decirme qué es la trazabilidad? Profe, la trazabilidad es el seguimiento que se hace minucioso de un pedido, de un despacho que se realiza desde el punto, digamos, de fabricación al punto de destino. Exactamente. Es lograr controlar toda la cadena de abastecimiento para poder saber que ese producto pasó por una serie de pasos y que fueron controlados cada uno de ellos. Bien, más aún en el caso de productos alimenticios. En caso tal, y recuerdan ustedes que les comenté el caso del atún Van Camps, se requiriera de hacer una devolución o, digamos, una logística inversa de un producto que esté en mal estado o de un lote particular, pues simplemente el lote es el que sale en registro INVIMA, digamos, una alerta INVIMA para que sea devuelto, y para ello hay que hacer un aviso para informar que ese lote específicamente es un lote contaminado, en este caso en particular, y deberá ser devuelto nuevamente para evitar daños o afectaciones en la sanidad o en la salubridad de los usuarios. Es por eso tan importante ese seguimiento de principio a fin del producto, desde las materias primas necesarias para poderlo elaborar hasta que es entregado al consumidor final. De modo tal que ese control es el que yo logro generar a través de ese sistema de trazabilidad que voy a definir. Hay sistemas de trazabilidad más robustos que otros, como lo vimos nosotros ya en las sesiones anteriores que vimos ya esta temática. Depende de la naturaleza del producto, de lo delicado del mismo. Bien, entonces, por eso aquí simplemente pongo un ejemplo como requerimiento de trazabilidad para esta primera etapa del proceso, verificar que la materia prima cumpla con los criterios de calidad necesarios para ingresar al proceso de transformación. Un requerimiento de trazabilidad es importante, como el que estamos escuchando y viendo en este momento, que yo verifique que esa materia prima que me trae el proveedor cumpla con criterios de calidad, con unas especificaciones fitosanitarias, con unas especificaciones de temperatura, de humedad relativa, de unas condiciones de refrigeración, de conservación y demás, que logre perpetuarse esa materia prima dependiendo de su naturaleza, y que cuando yo la transforme, la genere y en ella, en esa transformación, genere un producto final, sea totalmente sano y apto para consumo humano en el caso de los alimentos. Bien, entonces, esto ustedes deben verificar o definir esos requerimientos que se requieren tener presentes para cada una de esas etapas del proceso productivo de ese producto que eligieron.
Bien, de esta columna, ¿es claro? ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes? Está claro, profe. Ok, muy bien. La última columna dice que van a definir el modelo de base de datos, que es lo que me pide aquí el punto, diseñe un modelo de base de datos. Es decir, pregúntese aquí lo siguiente, ¿qué datos va a capturar y con qué herramienta capturará dichos datos? Usted para poder hacer o verificar ese requerimiento de trazabilidad que está definiendo en la columna anterior, usted debe definir qué información necesita para ese control, qué criterios de calidad son los que usted va a evaluar, qué requisitos le va a evaluar al proveedor para poderlo seleccionar antes de que le suministre información, cómo va a identificar ese proveedor que ya ha seleccionado y que ya le ha vendido productos, cómo lo va a identificar, cuáles son esos datos de ese proveedor, dónde va a estar ubicado, qué referencias comerciales hasta financieras tiene, eh, que de pronto sobre qué número de facturas se dio esa compra, de pronto de algún producto defectuoso, alguna materia prima defectuosa, qué garantías tiene ese proveedor. ¿Qué software logístico maneja ese proveedor? ¿Qué software logístico manejo yo? ¿Se puede lograr integralidad entre los dos software? También se puede hacer una pregunta al proveedor para que yo pueda tener esa información de trazabilidad previa de esa materia prima cuando ya la pueda acoplar con la transformación de ese producto o de esa materia prima en mi producto final. ¿Sobre qué equipos voy a hacer seguimiento o captura de esa información? Hay muchos, ustedes ya en este momento los conocen, simplemente los puse acá. Códigos de barras, tecnología de radiofrecuencia como RFID, códigos QR, entre otras opciones que ustedes ya conocen. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Simplemente puse aquí un ejemplo como referencia para que ustedes puedan hacer esta evidencia, obviamente diligenciar todas las demás celdas. ¿Preguntas del punto número 2 tienen? ¿Me confirman, por favor? Chicos, ¿es claro? Sí, profesor. Vale, perfecto. Muchas gracias. Disculpen ustedes, me encuentro ya disfónica por la gripa, pero bueno, voy a hacer todo lo que pueda para que me comprendan bien. Punto número 3, establezca protocolos con los proveedores y clientes sobre cómo compartir la información de trazabilidad. Bueno, es importante que tengan ustedes presente que cuando yo compro, por ejemplo, materia prima a un proveedor que, digamos, es una relación mutuamente beneficiosa, yo también necesito esa información de trazabilidad que él llevaba de esa materia prima para asociarla o incorporarla a la información de trazabilidad que tengo yo o que voy a iniciar yo con esa transformación de esa materia prima en producto final. Una vez yo entregue ese producto final al cliente, también tengo que tener un protocolo de cómo conocer que le entregue ese producto al cliente, porque en caso tal ese producto esté defectuoso, tenga que devolverlo y saber en dónde está ubicado ese cliente. Muy bien, con esa necesidad y de acuerdo a esa información, tengan en cuenta cómo responder este punto. Un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es un documento estandarizado que tiene la empresa para actuar frente a una necesidad. En este caso, cómo actuar o cómo compartir información de la trazabilidad de los productos a proveedores y a clientes. Recuerden que la información hoy día es la información tiene un costo, tiene un valor, es una información también puede ser sensible. Por esto es que los protocolos son importantes diseñarlos en las empresas y divulgarlos a las partes interesadas. Por ello es importante que definan, documenten o diseñen un protocolo o conducto regular a seguir para compartir o transferir la información de la trazabilidad de su producto con sus proveedores y sus clientes. Para ello van a consultar los antecedentes, evaluar, por ejemplo, los riesgos que tiene contratar con ese proveedor, realizar, por ejemplo, auditorías, ¿bien? Ahí dice autoría, pero es auditorías, auditorías, auditorías externas en donde yo puedo analizar cómo ese, por ejemplo, si le voy a comprar a Pepito Pérez un proveedor, pues cómo es que él hace el proceso de transformación de esas materias primas, cómo es su proceso productivo y analizar, porque es como si yo estuviera recibiendo o acogiendo esas materias primas de la responsabilidad o proceso que siguió otro proveedor.
otra persona, otra empresa. Y durante la prestación de servicio también hacer auditorías para mirar cómo están realizando esa materia prima, en este caso el ejemplo que les estoy dando. Bien, entonces ustedes van a hacer un protocolo, es un documento que defina protocolo para compartir información de trazabilidad con proveedores y el otro es el protocolo para compartir información de trazabilidad con clientes. Bien, esos son los dos protocolos que ustedes deben diseñar para el punto número 3. Recuerden que esta evidencia puede ser individual o grupal. Punto número 4. Determine los mecanismos de control y de verificación al proceso de trazabilidad para comprobar que funciona de forma efectiva, teniendo en cuenta la exactitud de la información almacenada y el tiempo de respuesta. Mecanismos de control y de verificación del proceso de trazabilidad para comprobar que funciona efectivamente. Las empresas pueden diseñar sistemas de trazabilidad y tenerlos muy lindos, tener un software y todo el tema, pero si no funcionan, si la información que en él se suministra es una información errada, errónea, digamos que no es una información en tiempo real o se alimenta de vez en cuando venga auditoría, pues entonces es un software o es un sistema que no sirve de nada. Por eso es muy importante revisar habitualmente el sistema de trazabilidad para comprobar que éste funciona efectivamente y que se esté registrando la información adecuadamente, que podamos nosotros conocer que el sistema es exacto, que la información almacenada es exacta, que el tiempo de respuesta se está dando en el menor tiempo posible y que no hay riesgos, por ejemplo, si es un producto, digamos, de consumo humano, no tiene riesgos para la salud. Es útil hacer regularmente un simulacro de demanda de la información sobre trazabilidad. Los inspectores, incluso los clientes, pueden participar y sugerir casos prácticos para comprobar que la información de trazabilidad puede recogerse de forma fiable y rápida. Por ejemplo, pueden tomar un producto al azar y se comprobará si se pueden conocer las materias primas y los procesos tecnológicos que sufrió esa materia prima. También se verá si a partir de una documentación de una materia prima se puede conocer el producto del que ha formado parte y su proceso de distribución. Bien, ahí les dejo esa información para que la tengan presente para desarrollar este punto número 4. Bueno. Quinto punto, aquí es simplemente una gráfica, ustedes pueden, digamos, hacerla con matachitos, ¿bien? Ponen dibujitos, flechitas para poder demostrar o realizar esa demostración o representación gráfica, como la ven acá. Dice que van a representar gráficamente el recorrido del producto en su proceso de distribución física internacional, desde que se fabrica, ¿bien? Desde que inicia su proceso, en cada una de las etapas y teniendo en cuenta, desde que se fabrica hasta el consumidor final, hasta que se entrega al consumidor final, ¿bien? Y en este van a identificar, en esta representación gráfica, van a identificar cuáles son esos puntos críticos del proceso en cada una de las etapas que surte o que sufre ese proceso productivo y teniendo en cuenta los diferentes tipos de trazabilidad. Les pregunto, ¿cuáles son los diferentes tipos de trazabilidad? Ya los vimos, ¿recuerdan? ¿Quién me puede decir? Le doy 5 puntos para esta evidencia. Tipos de trazabilidad. ¿Cuáles son? Ahí le di la copia. ¿Quién se atreve? ¿No? ¿Le dio el patatús? Sí me están escuchando, ¿no? ¿Me confirman? ¿Me confirma, por favor? ¿Me están escuchando bien? Estimadas aprendices. Ay, ay, ay. No me están contestando. Liliana ni Jimena. Bueno, asumo que me están escuchando bien. Veo que sí. Bueno. ¿Qué es el sistema de trazabilidad o tipos de trazabilidad? Perdón, que comentan ahí. Recordemos que cuando vimos esta temática de trazabilidad, les expliqué los tipos de trazabilidad y son los que están viendo en este momento en pantalla.
La trazabilidad a productos recibidos por proveedores es llamada trazabilidad hacia atrás o ascendente. Bien, donde nosotros debemos identificar qué se recibió, de quién se recibió y cuándo se recibió. Esa trazabilidad ascendente es saber cuáles son los productos que son recibidos por la empresa, identificados con información de trazabilidad como el lote, la fecha de caducidad, qué se recibió, cuándo se recibió, entre otros. Y quiénes son los proveedores de esos productos. ¿Bien? ¿Es claro? ¿Recuerdan entonces? Ahora sí, la trazabilidad ascendente. Chicas, Liliana, ¿me escuchaste, Liliana? Muy bien. Bueno, asumo que sí. Trazabilidad interna. La trazabilidad interna, como su nombre lo indica, es la trazabilidad que hace la empresa dentro de su proceso productivo. Y es la que nos permite identificar u obtener la trazabilidad que va dejando un producto por todos sus procesos internos de transformación en la empresa, con sus manipulaciones, su composición, inclusive quién fue el que hizo ese trabajo en la empresa, la maquinaria utilizada, su turno, la temperatura, lote, entre otros. ¿Bien? La siguiente es la trazabilidad descendente o trazabilidad hacia adelante. ¿Me confirman? ¿Me están escuchando bien? ¿Chicas? Ok. Bueno, parece ser que sí, ¿no? Jimena y Liliana. Bueno. Entonces, la trazabilidad descendente es la trazabilidad hacia clientes, es decir, a quien yo le entrego el producto final. Yo debo hacerle trazabilidad a mi cliente. Esa trazabilidad descendente o trazabilidad hacia adelante es la que me permite a mí identificar quién entrega la mercancía o el producto, a quién se le entrega, cuándo se le entregó, por medio de qué transporte se le entregó. Nos permite saber cuáles son los productos expedidos por la empresa señalados con alguna información de trazabilidad, como lote, fecha de caducidad, a quién se entrega, con qué medio de transporte y saber sus destinos y clientes. Entonces, eso es lo que se refiere aquí, que ustedes deben identificar en el punto 5, en esta representación gráfica, los diferentes tipos de trazabilidad. Cuándo hay trazabilidad ascendente, descendente y la trazabilidad interna, en qué momento está. ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, Lady se incorporó ahorita, entonces, por eso sonó así. Bueno, entonces, también hay, importante que tengan en cuenta que también hay una logística directa, que es hacia el cliente, y la inversa, que es del cliente hacia la empresa, cuando obviamente se presentan productos que son defectuosos, cuando se genera obviamente pues por un proceso de evolución, productos que de pronto son vencidos, obsoletos o que necesitan algún tipo de reparación. Bueno, esa es la evidencia que debemos desarrollar. La evidencia 1, presentación interactiva, controlar el recorrido del producto en la distribución física internacional. Evidencia que va a ser calificada bajo estos 6 parámetros o criterios de calificación, los cuales deben cumplir para que la evidencia sea aprobada. Ténganlos, por favor, muy presentes, estimados aprendices, para que no les quede la evidencia incompleta. ¿Preguntas hasta acá de la evidencia 1 tienen? Chicas, ¿preguntas? No, profe, está claro. Fácil. Perfecto. Muy bien. Mil gracias por la confirmación. Iniciamos la evidencia número 2. Informe reconocer la importancia de los acuerdos comerciales. Evidencia que pueden presentar de manera individual o grupal. Tienen ustedes la evidencia ya disponible en plataforma para que lo tengan presente, el material de formación también disponible. Y para esta evidencia 2, el material complementario, deben leer el documento Contratación Internacional y el documento Modelos de Contratos Internacionales como documentos complementarios. ¿Bien? Entonces tengan presente para esta evidencia es una evidencia sobre la que ya trabajaron ustedes, que es la evidencia 2, taller realizar el proceso de negociación internacional y la elaboración de un contrato de compraventa que hicieron en la actividad Proyecto 14. Sobre ese mismo taller, esa misma evidencia, van a trabajar esta evidencia. Entonces tengan en cuenta que esa es la información de entrada para desarrollar esta evidencia.
Le voy a pedir el favor a alguna de las chicas que están en este momento que me lea la introducción, este primer párrafo, desde es importante hasta con el fin. ¿Me confirman quién me colabora, por favor? Yo, profe. Gracias. Te escuchamos. Mil gracias, Liliana. Entonces, es importante tener en cuenta los acuerdos comerciales al momento de negociar operaciones de importación y de exportación, ya que las rebajas en aranceles confieren un precio más competitivo a los productos que se negocien, favoreciendo también la distribución física del producto de acuerdo con las condiciones del país de destino. Con el fin de adquirir más conocimientos sobre acuerdos comerciales, realice la siguiente actividad de acuerdo con las indicaciones dadas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la... Gracias, Liliana, por tu colaboración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que vamos a realizar la siguiente actividad de acuerdo a estos puntos. Primero, tengan en cuenta que para esta evidencia se necesita entonces el desarrollo que hizo en la evidencia 2 taller realizar el proceso de negociación internacional. Y aquí, entonces, ya teniendo esa evidencia en mano, el contrato de compraventa, van a tomar esa información para desarrollar los puntos a continuación. Punto número 2, dice que van a consultar los términos de negociación y los términos de negociación definidos se definen en el contrato de compraventa. Es decir, ustedes van a pegar el contrato de compraventa en el punto número 2. Pero, ¿qué me hace falta? Las normas legales establecidas. Normas legales establecidas. Si yo ese contrato de compraventa internacional lo estoy haciendo con un socio en Estados Unidos, pues debo analizar cómo son las normas legales aplicables en Estados Unidos para los contratos de compraventa internacional. Bien, las normas que aplican en Colombia, las normas que aplican en otro país con el que yo voy a hacer negociación, las debo conocer porque no las puedo pasar por alto. Bien, entonces aquí va a pegar las cláusulas de ese contrato de compraventa y va a hacer investigación sobre esas normas legales aplicables en materia de contratos de compraventa internacional en el país con el cual hará relaciones comerciales. Bien, entonces ese es el punto número 2, investigar. Bien, ¿preguntas del punto 2 tienen? ¿No? ¿Es claro? Muy bien. Punto número 3. De acuerdo con los términos definidos en el contrato de compraventa y al seguimiento hecho al producto en su proceso de distribución física internacional, para llevarlo al país de destino, realice un informe teniendo en cuenta las normas APA. El informe debe contar con las siguientes características. Ese informe, es decir, esta evidencia debe tener portada, tabla de contenido, introducción, desarrollo de la evidencia. Aquí les puse un ejemplo de la portada que deben entregar para esta evidencia y en general para todas las evidencias, el nombre de la evidencia, presentado por quién o por quiénes, presentado a, y el nombre del SENA, el centro, el nombre del centro, el nombre de la tecnología, el código de su ficha que corresponda. Y aquí va la tabla de contenido y yo les agradezco tengan muy presente y le tomen foto. No sé si me puedan colaborar subiendo en cada una de las fichas esta tabla de contenido, donde es lo que deben entregar. En la tabla de contenido, este es el contenido, valga la redundancia, de lo que deben entregar. Primero va la introducción de esta temática en su trabajo, luego va como punto siguiente los términos de negociación definidos según el contrato y las normas legales establecidas, luego debe ir las ventajas y desventajas de realizar acuerdos comerciales con la compañía seleccionada, luego deben especificar o determinar los acuerdos comerciales más adecuados para continuar realizando negociaciones internacionales. Luego van a relacionar los dos países que ofrecen mayores beneficios en cuanto a acuerdos comerciales. Estos son los puntos del taller que van a ser los puntos de su informe. Y finalmente dice que van a definir los indicadores de gestión de la distribución física internacional, exportando el producto a los países que ofrecen los mayores beneficios en acuerdos comerciales. Finalmente, conclusiones y cibergrafía.
Bien, eso es lo que dice acá, que vamos a desarrollar. Estos son los puntos o cuerpo del informe, que son los puntos de esa tabla de contenido, tal cual lo que acabé de leer. Bien, entonces vamos a explicar ese tercer punto, porque ya les expliqué el punto 1 y 2, vamos a explicar ese tercer punto. Muy bien, el tercer punto, paso a pasito o punto por punto, es el siguiente. Me dice que en el cuerpo de ese informe debe primero mencionar cuáles son las ventajas y desventajas de realizar acuerdos comerciales con esa compañía que seleccionó en ese país destino. Bien, entonces para responder a este punto, en su informe van a hacer esta tablita. Una tablita donde la primera columna son las ventajas de realizar acuerdo comercial con esa empresa extranjera en ese país. Por ejemplo, voy a exportarle, no sé, guayabas a Walmart, que está ubicado en el país destino de Estados Unidos. Y también voy a definir las desventajas de realizar acuerdo comercial con esa empresa extranjera en ese país destino. Ventajas y desventajas. Bien. Puede ser una, dos o tres. Bien, esas son. Cuando le dicen ventajas, no es que solamente me ponga una ventaja, debe ser mínimo dos ventajas y mínimo dos desventajas. Bien, entonces, para que tengan en cuenta, este es el primer punto que deben desarrollar. El segundo punto o contenido de este informe dice que van a determinar cuál es el acuerdo comercial más adecuado para continuar realizando negociaciones internacionales. ¿Cuál es el acuerdo comercial más adecuado? Pues cuando a usted le dicen el acuerdo comercial, ¿qué se les viene a la mente, chicos? Acuerdo comercial, ¿qué se les viene a la mente? Chicas, Profe, una negociación o algo que se pacta con el exportador, el importador, según, ¿sí? O sea, es algo que se pacta entre el importador y el exportador, como unos acuerdos para realizar el proceso. los TLCs, Tratados de Libre Comercio, ¿cierto? Un acuerdo comercial o pacto, como lo comenta Liliana, es un tratado amplio donde se definen los impuestos, los aranceles y comercio, que a menudo incluye las garantías de inversión. Los acuerdos comerciales más comunes son de preferencia y se celebran tipos de libre comercio con el fin de reducir o eliminar aranceles, cuotas u otras restricciones comerciales sobre artículos negociados en ellos. Los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales vinculantes que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y de reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Bien. Los tratados son importantes porque forman parte de una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos colombianos, en este caso los tratados de libre comercio que tiene Colombia con otros países, con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva que a su vez genere más y mejores empleos. Aquí les dejé unos enlaces de los tratados de libre comercio vigentes para que tengan en cuenta ustedes los que existen. Sin embargo, vamos a ver una parte de algunos de los tratados existentes para que tengan ustedes esa noción de los tratados actuales, para que puedan ustedes dar respuesta a este punto. En este momento les estoy mostrando el video. ¿Lo están viendo en este momento? No lo he ejecutado todavía. ¿Me confirman si están viendo el video? Aprendices, por favor, me confirman si están viendo en este momento el video. ¿Solo la pantalla? Sí, profe, hice acuerdos actuales. Perfecto. ¿Se ve negro? ¿Todas ven negro la pantalla? Pues yo no, ahora sí veo. Ah, Entonces vamos a revisar en bueno, este caso vamos a ver entonces. rápidamente los 17 acuerdos celebrados por Colombia. Estos acuerdos más o menos agrupan una cantidad de 65 países. En primera instancia tenemos el acuerdo entre México, Colombia y lo que antes también era conformado por Venezuela, llamado como el G3. Este acuerdo básicamente surgió en 1994, pero por diferentes situaciones Venezuela decide retirarse en el 2006 y a raíz de esto queda en el acuerdo Colombia y México y deciden entre ellos celebrar un tratado de libre comercio.
Importante para Colombia el acuerdo con México, teniendo en cuenta que México pues tiene una población de 127,6 millones, gran mercado de consumidores, no solo para las importaciones, sino también para las exportaciones. Es una economía potencia ubicada en el puesto número 11 como la más grande del mundo, orientada sobre todo a la manufactura, entonces es un mercado potencial para la importación de productos de manufactura. Adicionalmente, tiene una proximidad geográfica a la economía de Estados Unidos, lo que también le beneficia a México en ese desempeño y adquisición de materias primas, desarrollo de productos y pues este desarrollo de productos lo podemos aprovechar para realizar diferentes importaciones. Tenemos un segundo acuerdo de Colombia y con Chile, este acuerdo celebrado también en 1994. Con Chile se tienen algunas disposiciones, algunos beneficios, por ejemplo, acceso al comercio de mercancías, es decir, ese intercambio comercial, normas y procedimientos de origen. Entonces, en cuanto a la revisión de esa certificación de origen, cómo puede aplicar una empresa a un beneficio arancelario teniendo en cuenta esa certificación. También hay temas de facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, intercambio de información con respecto a obstáculos al comercio, entre otros temas importantes negociados en ese acuerdo. ¿Por qué es importante Chile? Bueno, hay que tener en cuenta que Chile es una de las economías con mejor reputación en América Latina, en Sudamérica, reconocido como uno de los estados con una economía y como con instituciones financieras sólidas y políticas sólidas que les da cierto posicionamiento y cierto equilibrio en sus economías y en sus políticas macroeconómicas. De ahí que se convierta en un país interesante para Colombia para todos sus intercambios. Entonces también es una posibilidad de mirar a Chile como un futuro proveedor de diferentes mercancías. Un momento, por favor, que hay publicidad acá. Ahora sí. Tenemos en un tercer momento un acuerdo parcial celebrado entre Colombia y la comunidad del Caribe, conocida como el CARICOM. Esta comunidad está conformada por islas como Jamaica, Belice, Barbados, Dominica, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Guyanas, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Este mercado es muy potencial para Colombia, pero más en el caso de las exportaciones. Entonces, no solo de traer mercancía desde estas islas hacia Colombia, sino mirar potencialidad desde Colombia para exportar hacia este mercado. En cuarto momento tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos estos tres países como el Triángulo del Norte de Centroamérica. Con ellos se tienen diferentes beneficios en temas de comercialización de servicios, comercio electrónico, cooperación, contratación pública, facilitación del comercio, entre otros beneficios y acuerdos celebrados dentro del tratado. Importante también este acuerdo para Colombia, visto más desde oportunidades para exportar hacia estos mercados. Aunque hay que reconocer, por ejemplo, que Guatemala es potencial en agricultura, en minería y energía, Honduras en recursos también agrícolas, mineros y turísticos, El Salvador ha venido incursionando en la exportación de alimentos procesados, azúcar y etanol, entonces también se puede revisar qué potencial hay desde estos países y cómo podríamos realizar alguna importación desde allá, siempre y cuando tuviésemos algún producto potencial y aprovecharlo desde el Tratado de Libre Comercio que se tiene. En un quinto momento tenemos el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los estados de la EFTA o del ALC. Básicamente están los países reconocidos como los países más ricos de Europa, está Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Este acuerdo se firmó en el 2009 con Liechtenstein, con Suiza en el 2011, Noruega e Islandia en el 2014. Es un acuerdo relativamente nuevo y significa, digamos que un acuerdo de gran relevancia e importancia para Colombia, porque
como les decía, ahora son países reconocidos por tener un gran poder adquisitivo, entonces es importante, por ejemplo, para el mercado colombiano, de cómo podemos llegar allá a través de las exportaciones. Asimismo, también es un mercado muy potencial para las importaciones, porque estos países tienen gran desarrollo e industrialización, también son conocidos como países potenciales e industrializados a nivel mundial, y podemos revisar qué productos producen estos países. Sobre todo se enfocan mucho en la producción de medicamentos, dispositivos médicos, entre otros, y desde ahí podemos empezar a revisar en estos países qué potenciales de productos podemos encontrar para las importaciones y asimismo acogernos a los beneficios planteados dentro del acuerdo. En un sexto momento tenemos el acuerdo comercial entre Colombia y Canadá, un acuerdo firmado y que entró en vigencia en el 2011. Canadá es una de las naciones también más ricas del mundo, que hace parte del grupo de los 8, pues que son las economías más ricas del mundo, el G20, que es donde están las industrias, los países más industrializados, donde está también, hace parte de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también pues, como países muy ricos y potenciales. Es un país que se ha dedicado a la industrialización de la economía, conocido por tener una de las mayores reservas petroleras del mundo después de Arabia y de Venezuela. También es el tercer productor de gas natural y el tercer exportador de madera a nivel mundial. Entonces también estos aspectos lo hacen un estado muy importante, pero también muy interesante para nosotros desde el punto de vista de las importaciones, por ser uno de los países más industrializados, nos permite revisar diferentes productos que en Colombia no se producen y que podemos importarlos aprovechando este beneficio o acuerdo de libre comercio. En el puesto número 7 tenemos el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, que es el TLC, pues, que más conocemos. Este acuerdo entró en vigencia en mayo del 2012. Estados Unidos también hay que tener en cuenta que es la principal economía en cuanto a desarrollo tecnológico, pues se conoce como una de las principales potencias en cuanto a la producción de computadoras, productos farmacéuticos, equipos médicos, aeroespaciales y militares. Adicionalmente, porque producen otro tipo de productos de los cuales Colombia realiza importaciones, entonces también podemos verlo como un posible país potencial para encontrar proveedores y aprovechar el acuerdo. En el número 8 tenemos el acuerdo entre Colombia y Venezuela. Anteriormente, digamos que hasta el 2013, Venezuela era nuestro principal socio comercial, no solo para las importaciones, sino también para las exportaciones. Pero a raíz de diferentes situaciones del mandatario actual, las relaciones entre Colombia y Venezuela han desmejorado y a raíz de ello, pues, también en relaciones comerciales se han visto afectadas y por lo tanto, pues en este momento no es un país, digámoslo así, potencial para realizar este tipo de intercambio. Muy bien, apreciados aprendices. Ya vimos algunos de los TLCs que tiene Colombia con diversos países, ¿bien? Ahí ya pueden ustedes tener una información de vital importancia para el desarrollo de esta evidencia, especialmente para el punto determine cuál es el acuerdo comercial más adecuado para continuar realizando negociaciones internacionales. ¿Bien? ¿Les pareció interesante el video que acaban de ver? Sí, señora. Ok, bueno, ustedes ya tienen información de gran peso para poder ustedes desarrollar adecuadamente este segundo punto. Veamos entonces el siguiente punto, dice que mencione cuáles son los países que ofrecen mayores beneficios en cuanto a acuerdos comerciales. Ahora en este es donde usted ya analiza los TLCs que tiene Colombia actualmente y va a analizar cuál le brinda a usted como empresa exportadora o importadora la que le ofrece mayores beneficios. ¿Cuáles de esos TLCs le ofrece mayores beneficios? Y pues usted define el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y tal, entre tal, entre tal. Aquí simplemente puse un ejemplo, pero ustedes van a analizarlo de acuerdo a los TLCs. Los TLCs, yo les dejé aquí
en estas diapositivas se las voy a compartir. Aquí les dejé el enlace del video que acaban de ver y ahí pueden ver ustedes los TLCs. Sin embargo, aquí están los TLCs en texto, ¿bien? Aquí en este enlace, para que lo tengan presente, para que consulten estos puntos. Muy bien. Finalmente, dice que van a indicar cómo se pueden optimizar los indicadores de gestión de la distribución física internacional exportando el producto a los países que ofrecen mayores beneficios en acuerdos comerciales. Indiquen cómo se pueden optimizar los indicadores de gestión. Cuando usted hace digamos, tiene ese acuerdo o ese pacto comercial con el país, ya conociendo previamente los beneficios que éste tiene, pues usted ya sabe que va a tener de pronto por ese acuerdo unos beneficios o un impacto en sus indicadores de gestión de esa distribución física internacional, ya sea, por ejemplo, en el indicador de cumplimiento de despachos. Bien. ¿En qué indicador? La respuesta sería, le va a permitir a usted tener esa mejora o ese beneficio al hacer ese tratado de libre comercio con ese país para llevar ese producto. ¿Bien? ¿Es claro hasta aquí lo que deben responder? ¿Me confirman si son tan amables? Sí, señora. Ok, las demás chicas, ¿cómo van? Sí, profe, bien. Muy interesante el tema. Sí, exactamente. Muy interesante y recuerden que lo que estamos haciendo en esta última fase de proyecto no es viendo nada nuevo, es profundizando en los temas que ya hemos visto en la tecnología en la etapa lectiva. Aquí pueden apreciar los 9 criterios sobre los cuales vamos a calificar, les voy a calificar esta evidencia para que los tengan muy presentes durante la elaboración de esta evidencia. Recuerden que las evidencias pueden ser desarrolladas de manera individual o grupal. Bueno, mis chicas, pues eso era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que esta sesión haya sido de su total agrado. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta adicional antes del cierre de la sesión. Me confirman si son tan amables. ¿Cómo les pareció? Profe, muchas gracias por su tiempo. ¿Cuándo ingresamos nuevamente a estudiar luego de las vacaciones? Ingresan el 23 de enero. Yo les voy a publicar en plataforma un anuncio donde les voy a informar la inactividad que va a tener la plataforma y los instructores, ¿bien? Y cuándo van a retomar actividades. Eso se los voy a indicar, obviamente, en el mes de diciembre. Ahorita ya es muy temprano. Pero nosotros trabajamos hasta el 16 de diciembre, atendemos los aprendices y volvemos hasta el 23 de enero. Por eso, para mí, tan importante que dejen todo al día en este año, porque los instructores transversales están trabajando, por ser contratistas, están trabajando hasta la primera semana de febrero que ya están contratados. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan por favor muy presente y puedan organizar sus tiempos. ¿Vale? Gracias, profe. Yo comparto ahorita los pantallazos de la evidencia para... Perfecto. Te quedo agradecida. Mil gracias, Lady. Yo, sin embargo, voy a compartir las diapositivas. No te preocupes. ¿Vale? Yo les comparto ahorita las diapositivas para que tengan los enlaces directos. ¿Vale? Bueno, mis chicas, pues un abrazo. Mil gracias por haber hecho parte de esta sesión. Que tengan una bendecida noche. Cuídense mucho. Las quiero mucho. Que descansen.